Museo ya está con nosotros Abel Cornejo, como ya te lo han escuchado. Bueno, Abel, un placer que estés nuevamente con nosotros, te hemos recuperado, ¿no? Te hemos recuperado después de larga ausencia. Pero bueno, felizmente ya está con nosotros nuevamente. Así es, nunca dejó de estar. Bueno, comentame completamente esta presentación que se va a realizar mañana, un nuevo parto de un nuevo libro, mañana jueves en la Usina Cultural sobre moldes. Comentame de qué se trata este libro, no digo que nos comente todo el libro, porque si no la gente no va a ir al acto. Comentame así alguna... O sí, puede ser. O sí. Resulta que yo soy colaborador de la revista Todo es Historia, aquella que fundara hace 59 años don Félix Luna, ¿no? Félix Luna. Y actualmente la dirige Eliana de Arrascaeta, que es una querida amiga, y que le ha dado una fuerte impronta a la revista en el sentido de cumplir ese deseo de Félix Luna, que la gente del interior escriba. Ahí estamos viendo la tapa del libro, Moldes, un héroe silenciado, de Cornejo, con su autor. Bien, me comentabas de la revista Toda Historia. Y me pidió que publicase un artículo sobre el coronel José de Moldes, porque es una figura absolutamente olvidada dentro de la historia argentina y además tampoco conocida hasta en su propio pueblo, ¿no? Está dedicado al pueblo de Coronel Moldes el libro especialmente. Esa es la dedicatoria principal del libro. Y entonces, ¿por qué Moldes, digamos? Y uno ve en estas figuras que han sido tantos años postergadas y silenciadas, en primer lugar un tema que lo escribe un historiador joven que me llamó la atención, que recurría a su trabajo, que se llama Moldes o la imposibilidad política de la disidencia. Mirá qué lindo título, ¿no? Ya en aquel entonces estamos hablando. De la disidencia, ¿no? Es lo primero. Leí una semblanza del coronel Moldes de Luis Arturo Torino, que es el primer salteño que escribió específicamente un pequeño opúsculo sobre Moldes. Un perfil de Moldes. Mucho antes que él, don Bernardo Frías, en la historia del general Martín Güemes y de la provincia de Salta, o sea, de la independencia argentina, como se llama la obra de Frías. Bueno, ahí hay dos cosas muy importantes: un perfil de Moldes y una exposición en uno de los apéndices, creo que es del tomo 2, una exposición de Moldes, donde él recorre toda su vida pública, y es la primera vez que yo veo que alguien que tuvo tanta relevancia en su tiempo rinda cuenta hacia la historia. ¿Por qué? Porque Moldes en su corta vida política estuvo preso 3 veces y nunca lo juzgó un juez. Eran comisiones especiales, esas que prohíbe la Constitución Nacional actual. Bueno, pero ¿qué es lo que pasaba con eso? Es que él es el primero en que se anima a dos cosas. En primer lugar, es el primero de los próceres argentinos que abiertamente se opone a que cuando seamos libres volvamos a ser una monarquía. Viste que está la propuesta de Belgrano en el Congreso de Tucumán. San Martín, que no estaba del todo convencido tampoco de instaurar la democracia, al igual que Simón Bolívar tampoco, pese a ser libertadores. Bueno, tenían determinados matices en su concepción de la forma de gobierno. En cambio, Moldes es abiertamente republicano. ¿Y qué pasa también con José de Moldes? Una víctima de una gran interna que se desata dentro de una organización secreta que tuvo muchísima influencia en Argentina, Chile y Perú, que es la Logia Lautaro. Dentro de la logia había otra logia con características medio siniestras en cuanto a la disidencia política, y se le atribuye a la Logia Lautaro porque Moldes tiene la particularidad de haber nacido el mismo año que Martín Miguel de Güemes. El 1 de enero de 1785 nace Moldes, el 8 de febrero de 1785 nace Güemes, es decir, totalmente contemporáneo. Y tiene la particularidad de haber sido asesinado igual que Güemes.
Nada más que a Moldes lo matan un 14 de abril de 1824, 3 años después que Güemes, a los 39 años, lo matan envenenado en Buenos Aires. Pero se le atribuye también a la logia Lautaro, además del crimen de Moldes, antes el de Manuel Rodríguez en Chile, y en Lima, en el Perú, el de Bernardo de Monteagudo, otro de los grandes pensadores republicanos que bueno, no se puede decir que tuvo este país, sino que tuvo América, ¿no? Moldes es hijo de una de las 3 personas más ricas de Salta en aquel entonces, la familia Moldes, la familia Gurruchaga y la familia Tejada, que eran los suegros de Macacha Güemes, eran familias riquísimas. Eso hace que lo manden a Moldes a estudiar al colegio de Montserrat en Córdoba, posteriormente al Colegio de Nobles de Madrid, de donde egresa con las mejores notas. Entonces los nombran jefe de la Guardia Real, primero del rey Carlos IV, después del rey Fernando VII, pero ahí también se relaciona con la gran reunión americana que venía la Sociedad de los Caballeros Nacionales que funda don Francisco de Miranda, que es el precursor de la libertad de América, y empieza a tener una serie de conversaciones y es abiertamente un independentista total y absolutamente convencido. Él se va a volver a las Provincias Unidas del Río de la Plata, como nos llamamos entonces, o al virreinato, porque todavía no había sido la Revolución de Mayo, en 1808, y tanto en Buenos Aires como en Salta va a integrar también una sociedad secreta pro-revolucionaria en favor de la independencia y de la instauración de una república, ¿no? Va a presidir la Asamblea del año 13, donde es uno de los que preside la Asamblea del año 13 y va a postular la abolición de la esclavitud. Va a ser quien financia la batalla de Tucumán con 5.500 pesos fuertes, que era una fortuna en ese entonces, y se la da al general Belgrano. Además, es el autor del plan estratégico y táctico de la batalla de Tucumán. Después va a ser removido como segundo del ejército auxiliar del Perú que él quería ordenar por una rebelión de Dorrego y Forrest, que le piden a Belgrano que lo saquen a Moldes. Y de ahí viene el gran tema, que es su participación en el Congreso de Tucumán, donde va a ser elegido de nuevo diputado por Salta, al igual que lo sucede en la Asamblea del año 13, y estuvo a punto de ser director supremo del Estado. ¿Y quién era uno de los que lo apoyaba a Moldes? Era José Gervasio de Artigas, Estanislao López, Francisco Ramírez, porque veían en la figura de Moldes alguien que tenía ideales confederativos y que además tenía ideales republicanos, más la formación intelectual que tenía. Tuvo un paso a ser director supremo Moldes. Eso le cuesta otra prisión. Lo van a desterrar a Valparaíso y el libertador Bernardo O'Higgins lo libera porque lo había conocido en España y tenía un alto concepto de Moldes, y a su regreso va a denunciar hechos de corrupción en Córdoba y se dedica después al periodismo en Buenos Aires con don Vicente Pasos Canqui, ¿no? Un personaje de la época que tenía una pluma incendiaria justamente para denunciar hechos de corrupción, y va a ser muerto el coronel Moldes ese domingo de Pascuas del 14 de abril de 1824. O sea que en síntesis la vida de un... ¿Dónde muere? ¿Dónde en Buenos Aires, con una particularidad, ¿no? Lo entierran en el cementerio del norte, que se llamaba en ese entonces el cementerio de la Recoleta, y si vos vas hoy a la Recoleta a preguntar dónde está la tumba de Moldes, nadie te va a saber decir. No se sabe dónde está enterrado Moldes. O sea que mira en lo que deviene ese personaje que vive pocos años, tiene esa vida tan intensa, es un gran perseguido por otra parte, pero es como te digo, ese artículo de Alejandro Morea para mí resume toda su existencia, de decir Moldes o la inadmisibilidad de la disidencia política. Me estaba olvidando de otro dato. La primera Junta de Gobierno Patrio lo designa teniente de gobernador de Mendoza en 1810. Es una persona muy querida en Mendoza Moldes, a raíz de eso. ¿Y por qué? Porque es el primero que plantea que Mendoza sea una provincia autónoma
y que se separe de la vieja provincia de Córdoba, el Tucumán, ¿no? Eso también le trae sus problemas. Pero como vemos, una persona muy interesante, con muchas facetas, no solamente en el plano militar, sino en el plano intelectual. Que eso es lo interesante de Moldes y que se debería saber quién es, estudiarse, como tantas cosas que faltan en nuestra historia regional que se conozcan. Ahora, Abel, ¿a quién no le interesa que Moldes sea conocido? Nosotros, hablando entre amigos, pero al aire, sí. que no es un dato menor, sí. Yo te voy a decir una cosa. Hace poco me pidieron que escriba un artículo sobre don Bernardo Frías, ¿no? Sí. Todavía no salió a la luz ese artículo, ya va a salir seguramente la próxima semana. Y el artículo se llama Bernardo Frías o la otra historia. ¿Por qué? Porque desde 1860 la historia argentina, la historia oficial, es la historia de lo que Buenos Aires dice que es a través de Mitre. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando vos tratás a personajes como Felipe Varela o el Chacho Peñalosa, es como si fuesen dos delincuentes fascinerosos, claro. Pero yo siempre invito a leer lo que es el Manifiesto de los Pueblos Americanos de Felipe Varela, y te vas a dar cuenta que lejos de ser un fascineroso, lo que era un caudillo federal que se opuso tenazmente a esa masacre que fue la Guerra del Paraguay. Martín Miguel de Güemes, todos los años que estuvo silenciado, ¿cómo era considerado? Casi como una especie de caudillo marginal, un tribuno de la plebe, le dice Mitre. El general Paz también tiene denuestos hacia la figura de Güemes. Y bueno, en definitiva, de lo que estamos hablando es que tiene que haber una revisión de la historia sin necesidad de caer en los excesos del pasado del revisionismo histórico. Pero, por ejemplo, la Revolución de Mayo, a nosotros nos enseña que la Revolución de Mayo devino como consecuencia de las invasiones inglesas. Y yo te podría decir que la Revolución de Mayo, una parte, puede ser que haya sido así. Pero los movimientos insurreccionales más fuertes de la Revolución de Mayo fueron exactamente un año antes, en Chuquisaca y en La Paz, que fueron brutalmente reprimidos, y ahí no andaban con vueltas, porque los revolucionarios de Chuquisaca y La Paz lo que planteaban era no solamente la libertad y la autonomía, sino la independencia absoluta de España. Y si uno analiza el teatro de operaciones de la independencia argentina, se va a encontrar que fuera de la batalla del combate de San Lorenzo, los combates del combate de los Pozos, el Juncal en el Río de la Plata, la batalla de Salta, más todos los episodios que sucedieron en Jujuy, entre ellos el éxodo jujeño, el gran teatro de operaciones donde hubo múltiples batallas es el actual territorio de Bolivia. Y los caciques altoperuanos y los caudillos altoperuanos, que hubo muchos, tenían también ese ideal muy marcado, que esa historia, aunque seamos dos países hermanos pero dos países diferentes, tenemos esa historia y ese nacimiento común que es muy distinto a la historia que se cuenta desde el sur. Desde Buenos Aires. ¿Y qué otra cosa, para terminar, tiene el coronel Moldes, que es fundamental saberla? Es que si vos tomás la historia liberal argentina, te dicen que Moldes tenía un carácter tenebroso, que era una persona intratable. Ahora no encontrás una imputación ni una mácula en toda su carrera política, ¿no? Pero ¿qué pasaba con Moldes? Moldes, en todos los ámbitos que le tocó actuar, era un férreo enemigo de la primacía de Buenos Aires sobre el interior. Mira los parecidos hacia la actualidad, ¿no? Casi un visionario, actual, ¿no? Casi un visionario. Claro, un tema recurrente, ¿no? Bueno, el tema del centralismo, claro. El tema del federalismo. Y de que nos impongan los gobernadores de Buenos Aires, con ciertos parecidos en los ideales con Güemes. Bueno, no solamente los gobernadores, sino todas las políticas que se han, todas se han aplicado en todo el país, vienen de Buenos Aires. Somos un sistema representativo, republicano y federal, pero de práctica unitaria centralista. Es como dice esa frase, ¿no? Ese eslogan: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Así es. ¿No? Bueno, estamos con Abel Cornejo, autor del libro Moldes, un héroe silenciado, que lo va a presentar mañana jueves, a partir de las 19 horas. 19 horas en la Usina Cultural. Así es.
Bueno, te deseamos por supuesto lo mejor para mañana y esperemos recuperarte ya después, no digo ahora, después, como columnista nuestro. Pienso que nunca lo perdimos. Así es. ¿Ah? Así Nada más es. que ahora es más famoso, ¿no? Ahora ya es requerido por otros medios nacionales, qué sé yo, bueno, lo entendemos. Una pregunta final, una clave, un secreto, ¿cómo haces? ¿En qué momento te dedicas a la lectura, a averiguar y para hacer tus libros? Es una pregunta que me han hecho varios. Yo siempre he sido una persona muy estudiosa y muy ordenada en el sentido para estudiar. Para mí no hay feriado, no hay domingo, no hay nada de eso. Si yo tengo, es más, me pasa con el tema de la lectura, que por ahí estoy tan imbuido en lo que estoy leyendo que veo el reloj y pasaron 2 o 3 horas, ¿no? A veces me critican en mi familia por eso. También tengo mucho apoyo familiar en el sentido de cuando estoy leyendo, cuando estoy escribiendo, el tema de escribir no es sentarse a escribir, sino cuando a uno se le pasó algo por la cabeza y hay que volcarlo inmediatamente, claro, ahí, exactamente, y seguir hasta que las velas no ardan, ¿no? Exactamente. Por ahí así, pasan semanas donde uno no nada. Es lo mismo que uno, por ejemplo, yo cuando escribo una editorial lo tengo que escribir en el momento, si tengo este dato y lo escribo. Si no se va la música inspiradora. Y si no se va. Así es. O me pasa también que dejo escrito el día anterior, la noche anterior, al día siguiente digo, no, pero no me gusta, lo vuelvo a escribir de nuevo. Sí, sí. Pasa. Bueno, nuevamente muchas gracias, Abel, por esta visita. Ya sabes dónde encontrarnos a partir de ahora. Y vos también mañana sabes dónde encontrarme. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer. Un gusto. Muchas gracias. Bien, ya estamos en la parte final. Nos encontraremos el próximo viernes de 11 a 12, como siempre. Seguramente la gente de prensa de Abel Cornejo nos pasarán imágenes de la presentación de mañana, ¿no? Así para es. que lo podamos pasar el viernes. Acá me dicen que sí. Tenemos esa confirmación, ¿cierto? Sí, sí. Bien.